Shalom Ajin, Shalom Jabrim, bienvenidos a los fundamentos de la Torá. Con ustedes el Aj Yohanan. No olvide suscribirse a este canal, active la campanita, dele me gusta y sobre todo que comparta esta porción con sus seres queridos. Amén. La Parashá Vayehi. En los asuntos internos de la Parashá a la luz de la Kabbalah y el Hasidismo. Misajín, la Parashá Vayehi concluye en la Torá de Bereshit y nos ofrece un panorama completo de principio a fin, de la corrupción a la corrección, del exilio a la redención. Misajín, Jacob Avinu desciende a Miraín, nos muestra una manera de traer luz a los lugares más estrechos y oscuros de nuestra vida. La Torá del Bereshit Misajín comienza con la creación del mundo, ¿recuerda? Y su corrupción por el primer hombre, Adán. Y aquí Misajín la Parashá Vayehi lo sella. Es el sello. Y es sabido, Misajín, que todo sigue a la firma, porque hasta que una persona firma una carta o un acuerdo, nada de lo estipulado en él es válido hasta que es firmada la carta o el acuerdo. Por lo tanto, Misajín, debemos observar atentamente la Parashá Vayehi, comprender la forma del sello y la corrección del mundo que se revela en esta Parashá. Como veremos a continuación, le decía que Bereshit, la Torá del Bereshit, es un viaje de la corrupción a la corrección. De principio a fin, Misajín. Desde la creación del mundo hasta el secreto de la culminación de la corrección. Una visión completa, Misajín. Pero hablemos de los acontecimientos del asunto. 70 miembros de la familia de Jacob Avino descendieron a Misraín y viven en la tierra de Gosén. Aquí, Misajín, el Midrash dice: cuando Jacob llegó a Misraín, la hambruna terminó por su culpa. Y Azarel se estableció en la tierra de Misraín, en la tierra de Gosén, y tomó posesión de ella y plantó campos y viñas, que fueron fructíferas y se multiplicaron grandemente en ella. El Midrash Gadol, Misajín, dice: y en los días de Israel se acercaban a su fin. Aquí Misajín Jacob vino, sintió que había llegado el momento de su partida y llamó a Yosef. Jacob le hizo jurar a Yosef que lo enterraría en la cueva de Matpelam. Jacob sabía que solo Yosef tenía la capacidad de hacerlo. Él seguía siendo rey de Misraín. Yosef se enteró de que su padre estaba enfermo, lo cual, Misajín, fue una gran novedad en el mundo, porque está escrito en los capítulos de Darví Eliezer: 7 cosas milagrosas fueron creadas en el mundo, como nunca antes. Una de ellas, desde el día en que se crearon los cielos y la tierra, ningún hombre estuvo enfermo antes de morir. Más bien, si alguien llegaba por el camino o en el mercado, se agotaba y se le escapaba el aliento por la nariz, hasta que nuestro padre Jacob vino y pidió misericordia por esto. Y dijo ante el Adón de todos los Olamot:
no me quites la vida hasta que yo ordene a mi hijo y a los hijos de mi casa. Y él le respondió, como está escrito. Y fue después de esto y le dijo a Yosef, mira, tu padre está enfermo. Y todos los reyes de la tierra escucharon estas cosas y se asombraron, porque no había otro como él desde el día en que fueron creados los cielos y la tierra. Por lo tanto, un hombre está obligado a decir en su sufrimiento, vida, para que esta muerte se transforme en luz. Como está dicho, tus sufrimientos serán una luz. Job. Misajín, Yosef llega inmediatamente a su padre, junto con sus dos hijos, Efraín y Manashem. Jacob se sienta en su lecho de enfermo y bendice a Yosef. Le informa que sus hijos serán contados entre las tribus, como los hijos de Jacob. Efraín y Manashe, Rubén y Shimón serán míos. Jacob coloca sus manos sobre las cabezas de los niños y los bendice, pero coloca sus manos de manera diferente. Su mano derecha sobre la cabeza del joven Efraín, que está a su izquierda, y su mano izquierda sobre la derecha del mayor Manashe, que está a su derecha. Aquí Misajín, a pesar de la protesta de Yosef, Efraín recibe la primogenitura. Entonces Jacob llama a todas las tribus, quiere revelarles lo que le sucederá en el fin de los tiempos. Pero aquí Misajín, la Shejinah o la divina presencia se aparta de él y les dice otras cosas. Rashid dice que en sus palabras Jacob se refiere a cada tribu y ya hay una profundidad íntima en cada palabra. Jacob Misajín concluye informando a todos que lo entierren en la cueva de Matpelam y dice, y Jacob pudo dar órdenes a sus hijos y recogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con su pueblo. Pongan atención aquí. Fue reunido con su pueblo. Quiere decir, Misajín, que una vez que uno duerme aquí de esta vida, hay otra vida. Vida después de la vida. Válgame la redundancia. Aquí, Misajín, Yosef llora a su padre y ordena a sus médicos que lo embalsamen. Después de 40 días, Yosef, su sajín y todos los hombres de su casa, todos los sirvientes de Paró, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Misraín, suben a enterrar a Jacob vino. Después de eso, Misajín, todos regresan a Misraín. La parashá Misajín termina con la muerte de Yosef a la edad de 110 años. Aquí Yosef, Misajín, antes de morir, Yosef hace jurar a su sajín, a sus hermanos, y les promete, diciéndoles, estoy muerto, y Elohim seguramente los visitará y los sacará de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y Yosef hizo juramento a los Bene Israel, diciendo, Elohim ciertamente os visitará y sacaréis mi pueblo de este lugar. Y Yosef murió a los 110 años. Lo embalsamaron y lo enterraron en la casa de Paró en Misraín. Pero hablemos, Misajín. Esto es un caso cerrado. Recuerden que es la última parashá de el Sefer Bereshit.
La sección Vallejí Misajín se llama sección cerrada en el rollo de la Torá. No hay espacio entre el final de la sección anterior y el comienzo de esta. Rashid dice, ¿por qué está cerrada esta sección? Bueno, porque cuando nuestro antepasado Jacob murió, los ojos y el corazón de Israel se cerraron por las dificultades de la esclavitud que había comenzado a esclavizarlos. Aquí, Misajín, desde el momento en que Jacob murió, las señales de la esclavitud ya habían comenzado. En ese momento, Misajín, comenzó la oscuridad del exilio. Mientras Jacob vivió, toda la tierra de Misraim fue bendecida para él y sus hijos. Los hijos de Israel fueron preservados. Ahora bien, Misajín, cuando el hombre Sadik, el hombre justo, Jacob vino, murió, otras voces comenzaron a escucharse desde la casa de Paró. Debemos prestar atención a lo que dice Rashi, cuando dice los ojos y el corazón de Israel se cerraron. Recuerden que estas son las tres sefiró que es Keter, Jotma y Bina. No es que inmediatamente comenzaron a ser esclavos. José aún estaba vivo y era gobernante de Misraín. La vida, Misajín, continuó como nuestro antepasado Jacob los había dejado. Sin embargo, algo cambió, Misajín. La visión se volvió borrosa, el corazón se cerró. Los israelitas fueron fructíferos y se multiplicaron, continuando con sus vidas normales. Pero la conexión, Misajín, con el alma ya había comenzado a debilitarse. Como entonces hoy el pueblo de Israel vive una vida supuestamente libre, pero sin recordar la fuente, al Boreolán, la esencia de la verdadera libertad, el poder de la flojera o de la concha egipcia crece, Misajín. Hay que tener mucho cuidado. Misajín, la parashá se llama y vivió, porque es precisamente durante el descanso, Misajín, a la esclavitud de Misraín, que se revela el poderoso poder de la vida. El poder de Jacob. Tratemos, Misajín, de comprender cómo sucedió esto entonces y cómo se relaciona con nuestra vida aquí y ahora, para salir de un lugar determinado. Es importante, Misajín, recordar por qué puerta entramos y cómo llegamos a ese lugar. No se le olvide. O dónde está, o no está caminando, está detenido. Es importante, recuerde, por eso las parashot anteriores nos están hablando a cada momento. El pueblo de Israel debe de estar en continuo movimiento. Cuando dice "Ah, Jacob vino no ha muerto", está escrito, Misajín, en la parashá, cuando dice, y Jacob pudo dar órdenes a sus hijos, y juntó sus pies en la cama, y expiró, y fue reunido con su pueblo. Aquí Rashid dice, Misajín, y la muerte no fue mencionada en él. Y los Jajamín dijeron, nuestro padre Jacob no ha muerto. Misajín, aquí hay una contradicción, independientemente de si nuestro padre Jacob ha muerto o no. ¿Qué quisieron decir los sabios, Misajín? El asunto se menciona en la Gemara.
Le dijo Johanán, le dijo, nuestro padre Jacob no ha muerto. ¿Y por qué lo lloraron? Lo embalsamaron y lo enterraron en una tumba. ¿Acaso no lo lloraron? ¿No lo embalsamaron y no lo enterraron en una tumba? Pido a Elohim que lea, como está escrito. Y tú, mi siervo Jacob, no temas, dice el Adón, ni desmayes, Israel, porque he aquí yo te salvaré de lejos, y a tu descendencia de la tierra del cautiverio. Jeremías 30. Él llama a su descendencia lo que siembra en vida, también vive. Taní 45b. Misajín, el rabino Shlita explica que, como en todo, en la muerte de nuestro antepasado Jacob Avinu, hay un aspecto externo y un aspecto interno. Desde el aspecto externo, la secuencia de eventos y nuestro antepasado Jacob falleció, mientras que desde el aspecto personal, nuestro antepasado Jacob Avinu no murió. Recuerden que todos somos una misma Neshama y Él sigue viviendo en cada uno de nosotros. Esto tiene varias capas. Primero, las palabras del mencionado Taná y la Gamará. La descendencia de Jacob vino vivió durante todo el exilio y vive hasta el día de hoy. Por lo tanto, Misajín, Abraham vino, Isaac vino, Jacob vino. Aquí Jacob vino, vive. Abraham vino, vive. Isaac vino, vive. Jacob es llamado vivo en su descendencia. Segundo, el Baal Shem Tov dice que Jacob vino alcanzó tal nivel que la Torá Misajín es llamada Jacob. Jacob es la Merkabah o es el carro para el número de Kabot. La línea media, que también es llamada el pilar de la Torá, que es Pin, con respecto a esto se dice, nuestro padre Jacob no murió, es decir, la Torá es eterna y nunca falla. Recuerden que la Torá es Mashiach. Adán y Jacob, comparativa. Aquí Misajín, el rabino Eshlita, dice que Jacob vino es la corrección de Adán, el primero. Él tenía la belleza de Adán, el primero. Adán el primero trajo la muerte al mundo. Pongan atención. Después del pecado del árbol de conocimiento de la muerte, fue decretada sobre él. Porque el día que comas del ciertamente morirás. Eso dice en Bereshit 2:17. Pero Jacob, Misajín, trajo la resurrección al mundo. Por lo tanto, en esta parashá, Misajín, hay un cierre del círculo de todas las historias del Bereshit. Hasta esta parashá, Jacob vino no era llamado vivo, solo ahora, cuando baja a Misraín. Vive 17 años de una buena vida. Aquí Misajín la Torá escribe sobre esto. Y Jacob vivió en la tierra de Misraín. 17 en Gematría es igual a To, a bueno. 17 en Gematría es igual a bueno. Aquí, Misajín, los israelitas bajaron a Misraín para levantar las chispas que vinieron del primer Adán durante esos
100 años en los que se separó de su esposa Eva. Esto es sabido, Misajín, que la maldad del primogénito se llama maldad, como está escrito sobre hijo de Jehudá, y para que vaya teniendo un poco de luz, el primogénito de Jehudá, era malo a los ojos del Adón. Bereshit 38:7. Como corrección de esta maldad, Misajín, por el pecado del primer Adán, vino el bien de Jacob vino, que vivió 17 años en Misraín. Y eso se llama bueno. Acuérdense que el Todopoderoso, cada que creaba algo en el Bereshit, lo llamaba todo, lo llamaba bueno. Pero hablemos del poder de Misraín, Misajín. Misajín, en la transitoria de la realidad histórica, Misraín era una tierra de gran impureza. Como hoy en día casi está en todo el mundo en su país, llena de brujería e idolatría. Así era Misraín. Misajín, en la eterna realidad espiritual, Misraín es una fuerza que produce una realidad espiritual de la desaparición de las luces de la Kedushá, de la santidad. Una reducción de la mente del hombre a cosas pequeñas. Misajín, un hombre libre es aquel cuya mente puede abarcar toda la realidad, desde el fin del mundo hasta su fin. Pero un esclavo es aquel cuyos pensamientos se reducen a las pequeñas cosas físicas, solo a la vida material, que en sí es Misraín, no es el mundo, o toda la inmundicia, todo el placer. Misajín, en el estado espiritual de Misraín no hay aliento, todo está sofocado. Paró es la letra del cuello. Paró es la letra del cuello. Y en las parashot anteriores, Misajín, se habla de sus 3 ministros. ¿Recuerdan? El jefe de cocina, el jefe de panaderos y el jefe de coperos. Todos de pie en la garganta. Todos en la misma materia y sus iniciales son Tema. Cocineros, tazas, panaderos. Lo que sí lo que se sugiere aquí, Misajín, que son una fuerza bloqueadora. ¿Sí? El cerebro humano, Misajín, tiene 3 partes. El cerebro derecho, opuesto a la sabiduría, el cerebro izquierdo, opuesto a la inteligencia y el medio, la mente, que se extiende por todo el plano hasta el cuerpo. Misajín, la abundancia interior pasa por la mente. La abundancia física del cuerpo pasa por la boca y la garganta. Vaya meditando en esto. El paró se sitúa en la parte posterior de la cabeza e impide que la mente se expanda dentro del cuerpo, en el plano físico. En los animales hay tráquea, exófago y venas. Estos son los 3 ministerios mencionados anteriormente y no permiten que los animales pasen por la garganta. Así pues, Misajín, la obstrucción, los productores de Miraín, se encuentra tanto por delante como por detrás.
En este lugar es prácticamente imposible transferir la vida espiritual y física a todo el plano del ser humano. Sin embargo, Misajín, a pesar de la estrechez, nuestro padre Jacob trajo vida a Misraín, el poder de la resurrección. Jacob trajo consigo la iluminación de la tierra de Israel a Misraín y transformó el propio Misraín en un lugar de vida, haciendo posible que todos los hijos de Israel vivieran en Misraín. Espiritualmente, Jacob se divide en dos niveles, Misajín. Israel y Jacob, cabeza y cuerpo. Israel es cabeza, Jacob es cuerpo. Por lo tanto, Misajín, él es también el poder que puede conectar estas dos partes de nosotros, en usted y en mí. Cabeza y cuerpo. Israel y Jacob. Pero hablemos del tesoro que está escondido, Misajín. El pueblo de Israel entró a Misraín, como le dije anteriormente, para construirse allí y emerger como un pueblo feliz, un pueblo libre. De ahí tiene que salir usted libre y feliz de la inmundicia, con una verdadera shalom, teniendo esa letra va que es Mashiach, que lo guiará a toda verdad y a toda justicia. Un pueblo conectado con la esencia de la libertad, que es la Torá, los misbó de Yud Hei Ba Hei. La Torá fue en Misraín donde el pueblo de Israel alcanzó todas estas virtudes, Misajín. El rabino dice, este es el significado del párrafo oculto. ¿Y cómo es posible que todas las cosas maravillosas que el pueblo de Israel logró ocurrieran precisamente en Misraín, en el lugar oculto? Bueno, Misajín, aquí la verdad es que la oscuridad misma es la clave. ¿Cómo está eso? Bueno, se cuenta, Misajín, sobre el Rebbe de Textag, autor de Fruto de la Tierra, quien se comportaba con orgullo, vestía con belleza y elegancia, y causaba una gran impresión donde quiera que iba. Todos pensaban, qué hombre tan arrogante. En realidad, Misajín era todo lo contrario. Firmaba sus cartas con verdaderamente humildad. Y así era realmente, como la historia del que tenía un tesoro de piedras preciosas en sus manos y acababa de estallar una guerra. Escondió el tesoro bajo una enorme pila de basura y al terminar la guerra vino y se lo llevó. El Rebbe hizo lo mismo. Ocultó su humildad en la basura de los arrogantes, donde no la encontrarían. Así también, Misajín, el pueblo de Israel, en las profundidades de Misraín, en la desgracia de Misraín, encontró las chispas, el honor, la grandeza, la libertad del pueblo de Israel. Allí, Misajín, hicieron la aclaración y de allí extrajeron las piedras preciosas, las chispas de la Kedusha, las chispas de la santidad. Misajín, este cierre
donde hay una válvula, donde hay ausencia, donde hay oscuridad, allí está el gran tesoro. Usted tiene un gran tesoro. Escudriñelo. Pregúntese, ¿para qué vino a este Olán? ¿Para qué vino a este mundo? Pregúntese, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito que quiere Elohim de mí? Pregúntese y escudriñese, y encontrará en usted, en su interior, un gran tesoro, que es la Ruach HaKodesh, que lo va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Pero primero clame a Él, acéptelo a Él. Él está tocando su puerta, la puerta de su conciencia, la puerta de su corazón. Por lo tanto, Misajín, el rabino dice, cuando atravesamos un momento de tormento, cuando una persona se encuentra en una situación que parece desesperada, hazle saber que ahora hay una bendición dentro de todo esto. Dentro de este sobre hay un gran tesoro. Y lo acepta con Ahavá. Elohim ya le revelará el tesoro. Créalo, créalo, mi amado. Debe de creer. Elohim ya le revelará el tesoro. Está escrito, Misajín, que si quieren dar a alguien abundancia, primero lo prueban con la ira. Si supera la prueba, recibe la abundancia y la gran bendición. 210 años de exilio en Misraín exigieron mucha paciencia, ¿no lo creen? Tuvieron que recordar bien las promesas. Recuerden lo que está escrito. Descenderé contigo de Misraín y también te haré subir. Hoy en día también, Misajín, en la inmundicia y en las diferentes religiones, ahí está la presencia divina. Pero la tenemos presa, no le damos la libertad. Y como no la aceptamos y no le damos libertad, así estamos presos nosotros, estamos aprisionados, no tenemos shalom, no tenemos alegría y no tenemos vida. Por eso yo le exhorto a que libere a la Shejinah que está dentro de usted, de cada uno de nosotros, para que tengamos libertad, que seamos felices y que podamos sobre todo obedecer los mismos de Yud Hei Baje. Descenderé contigo de Misraín. Misraín es el mundo, la estrechez. Y también te haré subir, elevar. Recuerden que Misraín es estrechez y es fondo, un pozo. Esto está en Bereshit, Génesis 46:4. También dice, Elohim ciertamente te visitará. Y es cuando toca la puerta de su corazón. Cuando toca la puerta de nuestros corazones tenemos que estar atentos para cuando sintamos el llamado, Misajín. Misajín, el pueblo de Israel tuvo que recordar durante mucho tiempo lo más profundo, más allá del sufrimiento y la esclavitud. Pero hablemos de luz y oscuridad, exilio y redención, Misajín. Si se puede dar cuenta, Misraín es un lugar de exilio, el mundo, un lugar angosto y aislado en nuestra alma. Jacob vino trajo la Shejinah de Elohim al exilio y convirtió el exilio en redención. Hay una hermosa parábola, Misajín, al respecto, sobre un rey que ordenó que
pusieran a su hijo en una habitación cerrada y oscura, sin aberturas, sin ventanas, ni una gota de luz. Ponga atención y medite en estas palabras. En una completa oscuridad. Pasaron los días, el hijo se sentó y lloró y dijo, Padre, ¿por qué? ¿Qué hice? ¿Por qué me pusiste aquí? Y no le dieron una respuesta. Finalmente, Misajín, el padre dio luminarias a sus ministros y les dijo que le pusieran luminarias para que pudiera ver la habitación. Misajín, cuando entraron con las luminarias, el hijo descubrió que estaba sentado en una habitación llena de todos los tesoros del mundo, las cosas más hermosas y secretas. El padre quería darle todo esto. Solo el hijo tenía que pasar estas condiciones para ver que era digno de ellas. Dice el rabino, así Elohim, el bendito sea, nos puso en un lugar oscuro que se llama Malhut, el aquí y ahora donde estamos usted y yo. Puso el alma dentro de un cuerpo, en el suyo y en el mío, en un lugar que aleja a la persona de la verdadera realidad. Misajín, la persona no comprende qué hace aquí, por qué es tan difícil, para qué sirve todo el sufrimiento. Misajín, cuando hay una meta que alcanzar, una gran meta, hay que pasar por el fuego, por el crisol. Desde el lado opuesto se llega a la meta, Misajín, que es la forma correcta. Por ejemplo, Misajín, las aceitunas son muy amargas. Hoy en día, Misajín, se les baña y se les vierte ácido. El ácido es mortal, pero les quita la amargura y las vuelve dulces. ¿Sabía usted? Elohim, Misajín, Elohim quiere dar a la persona una recompensa completa. Una recompensa completa, pero con la condición de que se esfuerce. ¿Escuchó bien? Esa es la condición, de que se esfuerce. El esfuerzo, Misajín, es sentarse en la oscuridad y recordar la fuente, recordar al Abba, saber que la luz vendrá y que vivimos en el mejor lugar. Recuerden la creación, Misajín. Cuando el Boreo Olam estaba creando el universo, él decía que era bueno. Y a lo que él llamó bueno, usted no le puede llamar malo. Porque si usted le llama malo a lo que el Boreo Olam ha creado, usted está pecando y usted es un irrespetuoso y es un malagradecido. Saber que la luz vendrá y que vivimos en el mejor lugar es precisamente en el lugar que a veces, Misajín, parece más oscuro, donde se encuentran los mayores tesoros. Misajín, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones,
y en todo, ahí, ahí es donde necesitamos traer la presencia divina, la luz divina. Recuerden que si usted tiene al Mashiach, en todo lo que usted hace, en todo lo que usted está haciendo allí, trae al Mashiach. Nivel conciencia. ¿A dónde está llevando usted a su Mashiach? ¿Al pecado? ¿A la estrechez? ¿Al placer? No se lo aconsejo. Dele libertad para que usted sea libre. Pero la pregunta viene y surge, ¿cómo se hace? Descenso al lugar bajo. Misajín, todos necesitan convertir su Egipto en un lugar de avivamiento, donde ni siquiera la mayor impureza prevalezca. La mayor impureza es la muerte, Misajín. La impureza de la muerte, la impureza es la extinción de las luces, de la luz, de las chispas. Esta solo se elimina con las luces de la resurrección. Mashiach es la Or de este Olán. Y él es la resurrección. A nuestro antepasado Jacob vino se le concedió la resurrección de los muertos durante su vida, como dijimos. Trajo las luces o las chispas de la resurrección a Midraim, todas las Neshamot, todas las almas. El rabino dice que para arreglar algo, uno debe descender al lugar donde se encuentra. Jacob vino a arreglar el asunto de la muerte, por lo que debe descender al lugar de la muerte y allí traer las luminarias de avivamiento, como en la caída del Efo durante la oración de los Adiquín. Durante la caída del Efo, levantan a las almas oprimidas de sus lugares bajos. De repente, una persona despierta al arrepentimiento, a la Teshuvah, a la Tashuhei. Es posible, Misajín, que uno de los Adiquín lo haya levantado durante la caída del Efo, como la historia del hijo del rey, que enloqueció y creyó ser un gallo, se metió debajo de la mesa del rey, se quitó la ropa y comenzó a comer migajas. El rey consultó con todos sus consejeros con la esperanza de curarlo, hasta que llegó un hombre sabio y pidió que lo dejaran a solas con el hijo del rey. ¿Qué hizo este? También se quitó la ropa, se metió debajo de la mesa y comenzó a recoger migajas. El hijo del rey le preguntó, ¿quién eres? ¿Qué estás haciendo? El hombre sabio le respondió, soy un gallo. El hijo del rey estaba feliz y se hicieron amigos gallos. Mientras estaban juntos debajo de la mesa, el hombre sabio le dijo, dime, ¿por qué somos gallos? ¿Tenemos que sufrir aquí debajo de la mesa? El hijo del rey respondió, tienes razón. Y juntos, ambos, se subieron a las semillas. Perdón, ticún aquí. Y juntos ambos se subieron a las sillas. El hombre sabio le dijo, dime, ¿por ser gallos tenemos que morir congelados? El hijo del rey respondió, de verdad que no. Se vistieron. De esta manera, Misaquín, el hombre sabio, lo convenció con todo tipo de trucos
hasta que lo elevó de nuevo al nivel de un ser humano. Mediten estas palabras. Estas parábolas le pueden ayudar a las personas, si usted conoce alguna, a salir del caos, ¿sí? A salir de un estilo de vida a otro estilo de vida. De el caos a la liberación, a la libertad. Como se mencionó, Misajín, incluso hoy lidiamos con el poder de Mizraín. Todos somos esclavos de algo. Mizraín no es solo un lugar físico. Recuerde, puede estar en cualquier lugar. Mizraín dice, no pienses en nada más allá de tu propósito. Si lo piensas, es señal de que tienes demasiado tiempo libre. Por eso el paro les hizo el trabajo más difícil. Misajín, en nuestro mundo añade más trabajo, más impuestos, más distracciones, celulares, tecnología, canales de televisión, etcétera. Todo eso tenemos usted y yo, y tenemos que quitarlo de nuestras vidas. Simplemente no mires. Eso dice Paro. Eso dice Mizraín, que es la estrechez. Pero hablemos de las luces de la resurrección, Misajín. Suponiendo que hemos acordado que un esclavo no es simplemente alguien con cadenas de hierro en los pies, grilletes, etc. Ahora, Misajín, intentemos comprender un poco qué es la libertad. Cada uno de nosotros tiene diversas ideas sobre qué es la libertad. ¿Qué significa ser libre, Misajín? El rabino dice que el movimiento en la vida va de lo opuesto a lo opuesto para lograr el poder del renacimiento. Una nación viva y existente para reavivar las chispas. Fue necesario llevar al pueblo de Israel a un lugar donde ser viviente, a donde todo ser viviente muere, para traer la libertad al mundo. ¿Qué nos está diciendo aquí, Misajín? Debemos de matar a a nuestra vieja naturaleza, el viejo hombre que está perdido en todas las distracciones, todos los placeres de la carne. Esto es lo que nos está enseñando para que alcancemos la verdadera libertad. Para traer la libertad al mundo. La esclavitud es necesaria hasta que ya no puede más. Es importante, Misajín, entender que sin Torah no hay libertad. Con todo, la libertad también tiene un cuerpo y alma. Este cuerpo es un hombre bajo su parra y bajo su higuera, como está en Primera de Reyes 5:5. Misajín, el alma, esto es lo que dijeron los jajamín de bendita memoria sobre la escritura grabada en las tablas de la alianza. No leas libertad en las tablas, sino libertad. Elohim no creó a los humanos para ser esclavizados, mediten esto, sino para ser libres, para poner esto en práctica.
El pueblo de Israel tuvo que ser esclavizado en Misraín, Egipto. Egipto, en primer lugar, le arrebató al hombre incluso la poca libertad que tenía hasta entonces. La libertad física, no solo el alma, causaron gran sufrimiento a Israel con las dificultades de la esclavitud. Pero así, Misajín, así Israel salió y estuvo listo para recibir la verdadera libertad. La libertad llegó al mundo. Dice el rabino, comenzó con todo Israel y quien desee la libertad se quedará con todo Israel. Así que decida usted, ¿se queda en la estrechez en el mundo o viene a la libertad que es Israel? Abrace la Torá, cumpla los mandamientos y usted va a ser libre. Porque se le va a acomodar, va a trabajar poco y va a ganar mucho. Sabrá lo que es libertad. Tendrá tanta libertad física como la espiritual. Sin la Torá no hay libertad. Todo es externo, imaginario. Misajín, ser un pueblo libre en nuestra tierra solo se logra viviendo con la Torá. A esto se le llama ser unos Ben Torah. Benei Torah, hijos de la Torá. Misají, necesitamos llevar la Torá a cada aspecto de nuestra vida. El Baal Hasulán dice que no necesitamos cambiar toda la estructura de nuestra vida. Ya no todos tienen que estudiar todo el día en una yeshiva. Pero todos debemos llevar la conciencia de la Torá a cada momento y a cada cosa de nuestra vida. Misajín, para traer vida a la vida, el alma al cuerpo. Cuando Jacob vino entró a Misraín, esto significa, Misajín, para nosotros llevar la luz de la Torá a los lugares más estrechos y oscuros que una persona tiene en su vida. Todas nuestras acciones, incluso las más pequeñas, deben estar vinculadas a la Torá. Para cada acción, piensa, ¿qué dice la Torá al respecto? Y con esto, con esta pregunta que nos hagamos tú y yo, empezaremos a encender la luz de nuestra Neshama, a darle vida a nuestra Neshama y a darle libertad a la Shekinah que se encuentra aprisionada en nuestro interior. Pero hablemos al final. Al final, un juez juzgará. Misajín, inicialmente dijimos que la parashá es el sello de el Pentateuco del Bereshit o la Torá del Bereshit y que la Torá misma nos lleva al secreto de la corrección final. Ahora, Misajín, está un poco más claro y podemos hablar de ello. Como se puede dar cuenta, toda la parashá aborda el tema de la resurrección. La resurrección ocurre al conectar con el poder de Jacob vino. En las parashá anteriores hablamos mucho sobre la figura espiritual de Jacob vino, sobre cómo Jacob vino es la medida de la Emet. Darás la verdad a Jacob. Miqueas 7:20. Sobre cómo Jacob es quien santifica toda la vida. Imagina el ámbito de la autoridad y cómo alcanzó el nivel de vivir
como todas las figuras de la Kadosh Torah, Jacob Avinu es una fuerza que obra en nuestra Neshama, en nuestra alma, en la suya y en la mía. Una fuerza que puede rescatarnos de todo el exilio, la estrechez, el caos, la enfermedad, de todo estado de oscuridad. Es una fuerza que puede elevarnos. Es una fuerza de resurrección de nuestra Neshama, la suya y la mía, pero debe de tener emunaj. Antes de que Yosef falleciera de este mundo, dejó un testamento a sus ajín y a los hijos de Israel, cuando dijo: estoy a punto de morir, y el Elohim seguramente los visitará, y los haré subir de esta tierra a la tierra quien juró a Abraham, Isaac y Jacob. Pongan atención. Aquí los comentaristas han preguntado sobre el significado del doble lenguaje. Cuando dice, Él llamará y llamará. Y al examinar este tema, Misaji, aquí nos conectamos con el secreto de que Jacob imparte a sus hijos antes de su muerte. El secreto de la finalización de la corrección, Misajín, se sabe que hay dos caminos para la redención: en el momento y en el momento. En el momento es el final fijo de la redención, el final que no depende de nuestro comportamiento. Con respecto a este final, Rashi dice: él buscó revelar el final y la presencia divina se retiró de él y comenzó a decir otras cosas. Misajín, en el momento es cuando recibimos la redención antes de tiempo, en virtud de nuestras acciones. Está escrito, Misajín, en el Tratado del Sanedrín, que dice: fueron recompensados en su momento, pero no lo fueron en su momento. Sin embargo, Misajín, la doble expresión en su momento indica que existe otro camino hacia la redención. Hay un clérigo, según el orden de Ba'atá Ahishaná, pero hay otro clérigo superior, por encima de todo orden y tiempo, que se manifiesta en la omisión de todos los pasos. Y es la observación que se encontraba en Shemó, o en el exilio de Midaín, como se dice: la voz de mi tío, he aquí viene, saltando sobre los montes. Cantar de los Cantares 2:8. El Kadosh Baruj Hu omitió todos los pasos por nosotros, y él mismo vino a la tierra de Misraín, Misajín, para rescatar a los hijos de Israel. Aunque el tiempo aún no había llegado, y aunque no eran dignos según sus obras, los jajamín de bendita memoria dijeron que la redención final será como la primera redención. Asimismo, Misajín, la diferencia entre conocimiento y emunaj también se revela aquí. Conocimiento es conocer el orden completo de los pasos en las secuencias de eventos. Y emunaj es saltarlos y llegar directamente a la fuente. Entonces, ¿cómo nos conectamos directamente con la fuente? Directamente con la redención que está fuera del orden de los pasos, fuera de Batá y fuera de Ahishaná. Bueno, primero, Misajín, por la emunaj pura, una fe pura, una fe simple en que Elohim es bueno
y es Rahun, es misericordioso, y que Él es el Abba. Él es el Abba que consuela a su Ben, a su hijo, cuya Rahamín no está limitada por ningún orden. Y segundo, Misajín, por el mismo secreto que nuestro antepasado Jacob vino, reveló a sus Benei. Jacob les dice, reúnanse, ponga atención, reúnanse, y les diré quién los llamará en los últimos días. Reúnanse. Si no se reúne, usted está ignorante, no sabe nada, sabe todo lo que miran sus ojos aquí en la tierra y no lo sabe todo, porque no conoce cómo fue creado cada criatura y cada elemento. En cambio, si usted se reúne con la Shekinah, va a recibir la Ruach HaKodesh que lo va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Reúnanse y les diré quién los llamará en los últimos días. Misajín, si en los últimos días ven que no se les ha concedido restricción, que el fin aún está lejos y que los problemas son demasiado severos para soportarlos, entonces reúnanse, congréguense, únanse en simple unidad. Una Ejá, Misajín, usted y yo. Y algún día podremos traer la luz del Mashiach. Todo el secreto de Israel reside en la unidad, Misajín, en la Eja. Efraín es un grupo de luto. Que descanse. Oseas 4:17. Efraín es el nombre de Israel cuando se presenta como Ben, hijo. Efraín es un hijo querido para mí, como está en Jeremías 31:19. Misajín, el nerviosismo es idolatría. Los sabios dijeron sobre esto que incluso si todo Israel fuera idólatra y estuviera unido, ningún mal podría sobrevenirles. Para que se dé cuenta lo fuerte que es la Eja, la unidad. Mediten eso y comenzando por la casa. Si está desunida, no hay éxito. Como sucedió en los días de acá, todo lo que tenemos que hacer ahora es levantarnos y unirnos como una sola nación, sin distinción de facciones ni clases, ni vestimenta ni costumbres, simplemente para estar en la unidad pura de ama a tu prójimo como a ti mismo. Mediten estas palabras, dele alimento a su neshama. Pero hablemos de una actitud más tolerante, Misajín. En una generación confusa como la nuestra, se requiere gran sensibilidad al tratar con las almas humanas. ¿Sí se ha dado cuenta? Las personas necesitan aliento, escucha y mucho amor que las nutra. Parece que el despertar espiritual está llegando a cada hogar, Misajín. Casi todas las familias tienen un Baal Teshuvah de algún tipo, pero lo tienen. Hoy en día todos se están esforzando, todos estamos buscando. Misajín, la providencia suprema, la Shejinah, nos despierta como individuos. Y las condiciones ambientales no siempre coinciden con el deseo que despierta en una persona. Las condiciones no siempre nos permiten avanzar por el camino que desearía seguir.
Por lo tanto, Misajín, el deber del momento es desarrollar una tolerancia y una paciencia que sean especiales hacia nosotros mismos y hacia quienes nos rodean. Quizás esto fue lo que Jacob vino vio en su Ruach HaKodesh, cuando juntó las manos y bendijo al joven Efraín con la derecha y al mayor Manashe con la izquierda. Y aquí todas las acciones de nuestro padre Jacob siempre estaban orientadas al futuro, a sus hijos, la última generación que viviría antes de la redención. Cuando José presenta a sus dos hijos, Manashe y Efraín, ante él, Jacob junta las manos y, sorprendentemente, bendice al menor con la bendición del mayor. En este acto, Misajín nos da una guía para nuestro trabajo espiritual en la aquí y ahora, a usted y a mí. Misajín, cuando una persona se acerca a la obra del Boreolán, lo más natural es decirle: ve, purifícate, come comida kasher, ayuna, espía tus malas acciones y luego acércate. Esto está implícito en el nombre de Manashe Misajín. Menashe proviene de la palabra casarse. Casarse, ponga atención. Primero, se distancian y se distancian de la persona hasta que se purifica. Y solo entonces, Misajín, la acercan. En contraste, hay otro enfoque implícito en el nombre de Efraín. Ponga atención. Efraín proviene de la palabra fertilidad. Le dicen a la persona: ven de inmediato y comienza a dedicarte a la Torah. Los mismos de Yud Hei Bajei y las buenas obras. Con esto te purificarás y te santificarás, te multiplicarás y crecerás. Jacob vino, Misajín, vio el estado de nuestra generación y comprendió que no mucho se pondría en el matrimonio al distanciamiento si alguien pudiera soportarlo. Por lo tanto, Misajín otorgó la bendición y la primogenitura al camino de Efraín. Nos dijo: sed misericordiosos con vosotros mismos y con los demás. Acercaos y acercaos con acciones positivas y buen espíritu desde el principio. ¿Se da cuenta? Misajín, la Torá, en su forma diaspórica, abogaba por el enfoque del finish. Si caigo en el lodo, primero debo purificarme y luego retomar el trabajo. Misajín, la Torá de la tierra de Israel y el enfoque hasídico afirman que incluso cuando caigo en el lodo, sigo siendo un diamante de rey y digno de trabajar de inmediato, tal como soy. Sin duda, somos una generación especial, Misajín, usted y yo. No parece que el Shulchan Aruch se haya escrito de forma que se ajuste a todas las variantes de nuestra realidad. Misajín, la sabiduría de la Kabbalah se está difundiendo entre muchas personas. Tenemos el privilegio de descubrir que el Boreolán no solo es considerado y castigador, sino que es esencialmente bueno y benevolente. Es un Padre misericordioso que ama a sus hijos en toda situación. De la misma manera, Misajín, debemos tratar a los demás y a nosotros mismos con misericordia y con mucho perdón. Misajín, la parashá sella y se llama
¿Cómo se llama la parashá, Misajín? La parashá Vallejí. Y en ella se intensifica y revela el poder de la resurrección del cuerpo de Israel, que es el cuerpo que está en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. El poder que necesitamos usted y yo ahora, más que nunca. Misajín, si somos capaces de comportarnos de manera de fecundación personal y mutua, todos seremos dignos de vivir una sociedad mejor y más beneficiosa. Y todos seremos dignos de alcanzar juntos la anhelada devoción al Boreolán, que es bueno y benéfico. Mediten estas palabras y no olvide suscribirse a este canal. Active la campanita, dele me gusta y sobre todo comparta este material con sus seres queridos. Misajín, vivir en un romance misterioso. Vivir en un romance misterioso. Hay momentos en la vida, Misajín, de una persona que parece que todos los caminos se le cierran. ¿Usted lo ha sentido? Se encuentra en un lugar cerrado, aunque los detalles, las circunstancias, el entorno y los actores varían de persona a persona. Tal cierre, Misajín, siempre sugiere un proceso de descenso del alma al exilio de la cáscara de Misraín. Es decir, la carnita, los placeres de la vida. Misraín, que es Egipto, es el lugar estrecho, como le dije anteriormente, que esclaviza al hombre, al mundo de la materia limitada y finita. Misajín, en la parashá, los israelitas se encuentran descendiendo a las profundidades del exilio de Misraín. Por eso, Misajín, también se le llama una parashá cerrada, como le dije anteriormente. Rashid dice, Misajín, porque está cerrada esta parashá. Bueno, porque cuando murió nuestro padre Jacob, los ojos y los corazones de Israel se cerraron por las dificultades de la esclavitud, que comenzó a esclavizarlos. En otras palabras, Misajín, la realidad comenzó a tomar un rumbo muy malo y no lo sintieron en absoluto. Y en esta parashá, Misajín, algo cambió en los israelitas. Su visión se nubló y sus corazones se cerraron. Aunque fueron fructíferos, se multiplicaron y continuaron sus vidas normales en Misraín. La conexión con la Neshama ya había comenzado a debilitarse. Paso a paso, las aberturas se bloquearon y las luminarias comenzaron a desaparecer. Imaginen la sabiduría de la Kabbalah. La desaparición de las luminarias se llama muerte. El cascarón de Misraín comenzó a sofocar la fuerza vital de los israelitas. Sin embargo, Misajín Elohim, el bendito sea, trajo la sanación antes de la plaga. Trajo a Jacob vino, lo trajo a Misraín. Jacob vino, introdujo el poder de la resurrección donde toda la esencia era bloqueada de las luminarias. Este es el significado de las palabras que abren la parashá. Y Jacob vivió en la tierra de Misraín. Aquí hay una revelación de vida, Misajín, una renovación precisamente en el lugar de la muerte. El rollo de la Torá está escrito como una secuencia de letras que une los resultados, los versos. Las parashión con la parashá no hay puntuación, solo letras.
Entre una parashá y otra en el rollo de la Torá, siempre hay una separación de algunas letras o una línea o unas líneas. Sin embargo, entre el final de la parashá Baigash, que fue la parashá anterior, y el comienzo de esta parashá Vayehi, no hay espacio. La parashá está cerrada. El inicio del descenso a las profundidades del exilio en Midraín se expresa en el hecho de que la Torá cerró el espacio Misajín, que debería haber existido entre el final de la parashá anterior y el comienzo de esta. Hay una gran alusión aquí, Misajín, al tacto de la providencia, la Shejinah, precisamente en un momento en que el camino de la vida se ve cada vez más bloqueado. En el lugar donde debería haber un espacio entre las parashot, está escrito, y Jacob vivió en la tierra de Misraín. Misajín, precisamente en el lugar bloqueado aparece el poder de renacimiento de nuestro antepasado Jacob vino. Así, Misajín, es como funciona. De hecho, Elohim siempre precede a la cura de una plaga antes de descender al abismo de Misraín. Elohim siembra allí el poder del renacimiento. La Torá es la ley de la vida, Misajín. Por lo tanto, no se trata solo de lo que les sucedió a los israelitas durante su descenso a las profundidades del exilio. Siempre, Misajín, se trata también de la Neshama humana. Jacob vino, sembró en nosotros el poder de traer vida, como le dije anteriormente, precisamente en el lugar del bloqueo. Esta es la grandeza del antepasado Israel, que siempre se aferra al poder de la vida y siempre encuentra el poder de la renovación dentro de sí mismo. La Parashá Vayehi, integrando la Torá, el Zohar, la Kabbalah y el Talmud. Esta Parashá Misajín que se encuentra al final del libro de Bereshit, cubre los últimos eventos de la vida de Jacob vino y la bendición que otorga a sus hijos antes de su muerte. En resumen, la Parashá Vayehi en Bereshit 47, verso 28 al 50-26. Como miramos anteriormente, la Parashá comienza con Jacob envejecido, viviendo en Misraín y preparando su despedida. Él llama a sus hijos para bendecirlos y darles instrucciones antes de morir. A pesar de las dificultades que vivió, ya sea con el sufrimiento de perder a su hijo José o las tensiones entre sus hijos, Jacob deja un legado de Monaj en la unidad de la familia y la promesa de redención. Después de su muerte, sus hijos lo entierran en Hebrón, en la cueva de Macpelá, junto a los patriarcas. Yosef también da instrucciones antes de su muerte, pidiendo que sus restos sean llevados de vuelta a la tierra de Israel cuando llegue la redención. La Parashá Misajín concluye con la muerte de Yosef y su entierro en Misraín, presagiando los eventos que sucederán en el Sefer de Shemot. Reflexión desde la Torá, Misajín. Desde la perspectiva de la Torá tradicional, la Parashá nos presenta la importancia de las bendiciones y el legado espiritual que los padres transmitimos a nuestros hijos. Jacob vino al bendecir a sus hijos, no solo les da las bendiciones materiales, sino también visiones espirituales, guiando a cada tribu en su futuro. El acto de bendecir a los hijos es uno de los momentos más significativos en la vida de Jacob. Así tiene que ser en su hogar, usted como padre de familia, lo que resalta la importancia de la educación y la dirección espiritual dentro del hogar.
Isajín, las bendiciones que da Jacob también contienen profecías sobre el futuro de las tribus de Israel, cada una con su carácter y destino, lo que nos lleva a la reflexión sobre cómo individuos y comunidades, nuestras acciones presentes pueden influir en nuestro futuro. Tercera reflexión desde el Zohar, Misajín, la mística judía. El Zohar en la parashá tiene una profunda enseñanza sobre la unidad espiritual y la importancia de la conexión de todas las partes de la Neshama. Podemos ver que Jacob en su lecho de muerte simboliza la conexión entre el mundo material y el mundo espiritual y la transmisión de sabiduría exotérica a sus hijos. La entrega de las bendiciones a los hijos de Jacob no solo es física, Misajín, sino que es una transmisión de luz espiritual. Cada bendición contiene un potencial para la redención, tanto individual como colectiva. La pregunta sería a cada padre de familia, a cada madre de familia, ¿qué clase de bendiciones usted le está dando a sus hijos? Mediten esta pregunta, porque recuerde que son profecías futuras. O los está maldiciendo todos los días, lo está llevando al caos y a la perdición. Medite. Misajín, una interpretación cabalística es que las bendiciones de Jacob representan una fusión de fuerzas divinas que guiarán a las tribus a lo largo de sus historias. En particular, el Zohar destaca, Misajín, como Yosé es la manifestación de la luz interior, un alma elevada que está conectada con el principio de la Shejinah, la presencia divina en el mundo, y que a través de su sufrimiento y liderazgo en Misraín trae consigo una oportunidad de redención para toda la nación de Israel, para usted y para mí. Reflexión número 4, desde la Kabbalah, Misajín. Misajín, desde el punto de vista cabalístico, la parashá se puede ver como una lección sobre la unificación de lo material y lo espiritual. Jacob y sus hijos representan los diferentes aspectos de la Neshama y las fuerzas que operan dentro del mundo físico. En su bendición final, Jacob Avinu toca las Sefirot, las emanaciones divinas que gobiernan la creación. Las bendiciones de Jacob Avinu no son solo para sus hijos, sino también para las futuras generaciones de Israel, usted y yo. La energía de Yosef, que se presenta en la Kabbalah Misajín como un reflejo de la Sefirot de Jacob, que significa fundamento, juega un papel central en la parashá. Yosef es el puente entre los mundos materiales y los materiales, perdón, Ticón, espirituales y materiales, y su capacidad para mantener su integridad en medio de las pruebas se interpreta, Misajín, como una manifestación de la pureza de la Neshama, el alma, que puede transformar el exilio en una oportunidad para la redención. Quinta reflexión desde el Talmud, Misajín. El Talmud trae enseñanzas sobre el acto de bendecir a los hijos, mencionado a la importancia de la intención y la voluntad divina al hacerlo. El Talmud también discute la gravedad y la responsabilidad que conlleva el momento de las bendiciones, ya que los patriarcas no solo están transmitiendo un mensaje para sus hijos, sino que también para la historia futura de Israel. Según el Talmud Misajín, cada bendición de Jacob es una forma de revelar la potencia o el potencial oculto de cada tribu. También hay una reflexión sobre el comportamiento de Yosef,
quien a pesar de su posición de poder, mantiene la humildad y el respeto hacia su padre y hermanos. La relación entre José y Jacob vino es vista como un modelo de cómo la sabiduría, la humanidad y la unidad son necesarias para la prosperidad del pueblo Yehudí. Mediten eso. Conclusión, reflexión integral. Misajín, la Parashá Vayehi nos invita a reflexionar sobre la importancia del legado espiritual, las bendiciones que transmitimos a las futuras generaciones, como le dije anteriormente, cómo está bendiciendo a sus hijos, y la capacidad de transformar incluso el exilio o el sufrimiento en una oportunidad de crecimiento espiritual. Jacob vino a través de su bendición, ilumina el camino hacia una redención futura, mientras que Yosef, con su luz interior y su sabiduría, demuestra que la unidad familiar y la integridad personal son claves para alcanzar la salvación colectiva. Desde una perspectiva cabalística y el Zohar Misajín, el momento de la muerte de Jacob vino simboliza la fusión entre los mundos materiales y espirituales. Mientras que el Talmud nos recuerda la responsabilidad y la seriedad con la que debemos tratar las bendiciones y las enseñanzas que recibimos de nuestros padres y de nuestros maestros. Vayehi Misajín, más que solo un cierre de una sección de la Torá, es una llamada a reflexionar sobre nuestro papel dentro de la familia, dentro de la comunidad y sobre todo dentro de nuestra conexión con lo divino. Así que, Hasá, Hasá, Bení Hasé. Seamos fuertes, fuertes, fuertes y fortalecidos. Misajín, hasta aquí les dejo esta reflexión. Agarre su porción, medite en estas palabras de vida. No olvide suscribirse a este canal, active la campanita, dele me gusta y comparta esta enseñanza con sus seres queridos. Lejitra o Misajín. Hasta la próxima.